chicos. Jennifer, como siempre, ni bien espera que se vaya el docente y apaga las cámaras, Jennifer. Como siempre, lo mismo, hay que estar peleando con usted. Ya no son niños chiquitos, ya no estoy ni con primaria, estoy yo para estarlos regañando tanto. Ok, chicos, bien. Anteriormente, ¿se acuerdan que nosotros estábamos viendo parte de lo que es los orbitales? Pues como les decía anteriormente, jóvenes, tenemos que tener en cuenta, ¿se acuerdan cuántos electrones tenía el orbital S? ¿Cuántos electrones comprendía el orbital S, chicos? Ajá. ¿Cuántos orbitales contenía el orbital S? ¿Cuántos electrones? Ok, bien. El orbital S contiene 2 electrones. El orbital P contiene lo que es un total de energía de N2, en los cuales puede estar presentes 6 electrones. Tenemos el orbital D, jóvenes, que el orbital D son los orbitales que tienen forma y orientación diferente en el espacio. 4 orbitales D tienen la forma semejante de un trébol de 4 hojas y mientras el orbital D tiene la siguiente fórmula, D S al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que el lóbulo EZ, jóvenes, va a estar donando electrones al plano del eje cartesiano en X. Entonces, a partir de eso, en X y Y. A partir de eso, dentro de los orbitales, dentro de lo que es orbitales D, puede manifestarse lo que es electrones en Y, electrones en XY, electrones en X, Y y Z, electrones que pueda estar donando ciertos electrones al orbital Z y dentro de esa configuración puede haber presencia de orbitales dentro de su eje X, Y y Z. A partir de eso tenemos los orbitales F que representan la forma motivular, que este orbital tiene parecido a las orientaciones del orbital D, únicamente que el orbital F comprende 14 electrones. Bien, a partir de eso tenemos la configuración electrónica. Dentro de la configuración electrónica, jóvenes, nosotros tenemos algo que le llamamos configuración electrónica de los elementos. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que cada orbital va a estar en un estado fundamental y ese estado fundamental nos va a permitir la distribución, y sobre todo, jóvenes, nos va a permitir las características químicas para descubrir lo que son los elementos de la tabla periódica, en el cual, jóvenes, tenemos el diagrama de Moyer. Este diagrama de Moyer, si ustedes se fijan y se van a su tabla periódica, lo tienen en la parte de atrás, donde dice orden de subniveles. Bien, ¿todos tienen la tabla periódica? ¿Todos tienen la tabla periódica, chicos? Jafet, no lo miro ahí en esas grandes oscuranas. Jennifer tampoco la miro. Ok, todos en la parte de atrás, jóvenes, tienen el orden de subniveles, que ese viene siendo el aumento de energía, que es propuesto por Moyer. Moyer, jóvenes, anteriormente, él establecía que cada uno de los orbitales tenía un principio de energía y que ese principio de energía se iba a establecer de acuerdo al llenado de los orbitales, ya sea de menor cantidad hasta mayor cantidad de energía. Si ustedes se fijan en la tabla periódica, es el mismo diagrama que tienen ustedes en su libro de texto. ¿Hasta cuánto llega, jóvenes, los subniveles? Llegan hasta el subnivel 7. ¿Por qué llegan hasta el subnivel 7? Por los periodos que tiene la tabla periódica. ¿Que ¿Cuántos son los periodos de la tabla periódica, jóvenes?
¿Cuántos son los periodos de la tabla periódica? ¿Cuántas filas? Jóvenes, 18. miren la tabla, por el amor de Dios. Parece como que no les he explicado yo la tabla periódica. ¿Cuántos periodos tiene la tabla periódica? 18. ¿Son 18 qué? ¿De dónde sacó ese 18, Gracie? 7, profe. Son 7, gracias, Miguel. Bien, la tabla periódica ahí les dice cuántos periodos hay. Bien, a partir de esos jóvenes, dentro de lo que es el diagrama, dentro de lo que es la descripción del diagrama de Moyer, explica que como tiene 7 periodos, en esos 7 periodos comprende 7 subniveles, en los cuales van a estar representados los orbitales S, P, D y F, en el cual el orbital S comprende 2 electrones, el orbital P contiene 6 electrones, orbital 10 comprende 10 y el orbital F comprende 14 electrones. A partir de esos jóvenes, cada orbitado de cada llenado de cada orbital representa a lo que es la imagen del diagrama de Moyer. Ahora bien, una vez que se establecieron la energía dentro de los elementos atómicos y sobre los orbitales atómicos, vino el principio de Pauli. El principio de Pauli, jóvenes, establece los números cuánticos, tanto como N, L, M y S, o sea, el número cuántico, ¿cómo se llamaba? El primer número cuántico. El primer número cuántico, ¿cómo se llamaba, Luis? No está en la tabla periódica. ¿Cómo se llama el primer número cuántico, jóvenes? Si no responden, tema aviso, tema dado y vienen clases. Bien, vienen examen. N. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El principal. Principal. Muy bien. ¿Cómo se llama el segundo número cuántico? Secundario o azimutal. Asimultal. Muy bien. ¿Cómo se llama el tercer número cuántico? Magnético. ¿Y el cuarto número cuántico? Spin. Giro, spin. Muy bien. Ok, a partir de eso, entonces Pauli comprendía dentro de lo que era el diagrama de Pauli, en el cual consistía en lo siguiente, jóvenes. Consistía en el estado de excitación, perdón, dentro de los orbitales, en el cual imposible, según Pauli, lo que él describía, que dentro de un orbital S podían haber 2 electrones positivos, en el cual determinó que tampoco podían haber presencia de 2 electrones negativos. Entonces él describió que la cantidad mínima de excitación dentro de los electrones era más posible de que hubiera un electrón positivo con su flecha hacia arriba y un electrón negativo con su flecha hacia abajo, que describe los 2 electrones dentro de la presencia del orbital S. Entonces a esto denominó que la cantidad máxima dentro de lo que son los electrones y dentro del subnivel S son 2 electrones a un electrón. Asimismo, tenemos los subniveles P, que contienen 3 orbitales y que solo hay presencia de 6 electrones, en los cuales en los 3 orbitales va a distribuir ¿cuántos electrones? 2 orbitales por orbital. Asimismo, tenemos el D, que tiene 5 orbitales y tiene 10 electrones. Dentro de estos 5 orbitales, él va a ceder 2 electrones por cada orbital. Y el F, subnivel F, tiene 7 orbitales, en el cual corresponde 14 electrones. En lo que esos 14 electrones lo va a reemplazar o lo va a ceder a los orbitales F, que serían 7 orbitales. Asimismo, jóvenes, tenemos también lo que es la regla de Hum. La regla de Hum, jóvenes, establece el principio dentro de lo que es la configuración electrónica. Son aquellos subniveles que pueden estar estables en el caso paralelo. En este caso, nosotros podemos decir que puede estar representado por el primer número cuántico N,
va a estar representado por un orbital, o sea, el número cuántico, ya sea secundario, y representa el número de electrones dentro de lo que es el orbital. A partir de eso, jóvenes, la configuración electrónica se puede representar en un diagrama de orbital que muestra la orientación del spin del electrón, y las flechas representan los giros y los spines a través de lo que son las manecillas de reloj, y que cada caja representa su orbital. Ok, a partir de eso, jóvenes, vamos a hacer lo que son ejemplos. Entonces, presten mucha atención. En este caso, yo no voy a explicar los que tienen ustedes en su libro de texto, únicamente voy a explicar otros ejercicios. En este caso, yo voy a tomar, jóvenes, lo que es el berilio, que es número 4. Número atómico 4. El berilio, que tiene su número atómico 4. Ok. A partir de esto, todos presten atención, no los quiero ver viendo hacia la nada. Ok. A partir de esto, jóvenes, nosotros tenemos lo que es el orden de subniveles, ¿sí? Que lo tienen ustedes en la tabla periódica. Recuerden que los subniveles comprenden lo siguiente: S2, comprenden 2S, 3S, 4S, 5S. Voy a tratar de hacer esa pirámide, 6S y 7S. Tenemos el de 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P. Ok, y ahí vamos con 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, y vamos con 4F, que contiene 4 orbitales. 4F, 5F, 6F y 7F. Bien. Esto es lo mismo que ustedes tienen dentro de lo que es, jóvenes, los subniveles por orden de orbital. Ok. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes y cómo es la interpretación? Ustedes ahí tienen la indicación de las flechitas. Que baja la flechita, da un giro y sube hacia arriba, vuelve a subir y da otro giro y vuelve a bajar. Sigue continuando bajando. En el cual vuelve a subir, sube, sube y baja. ¿Bien? Ese es el orden que tienen ustedes dentro de los subniveles. Entonces, ¿cómo se lee para la configuración electrónica? Me está diciendo, jóvenes, que cuántos electrones, cuánto es mi configuración electrónica del berilio. Tiene 4. Y esos 4, joven, me está diciendo su número atómico. Entonces, yo necesito representar dentro de lo que es la configuración electrónica el número atómico del berilio. Entonces empezamos con el primer orbital que me dice 1s. Entonces colocamos 1s a la 2. ¿Por qué s a la 2? Porque sabemos que el orbital s solamente comprende de 1 a 2 electrones. Entonces 1s2. Bien, coma, si se fijan, baja la flechita, sube y cae en el orbital 2s. Entonces colocamos 2s a la 2. La suma entre los electrones que están en cada orbital es la suma del número atómico. 2 más 2, jóvenes, 4. Entonces, esta es la configuración electrónica del berilio. ¿Bien? ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí o no? Sí. Ok. Sí.
Ok, a partir de eso vamos a hacer el oxígeno. El oxígeno, jóvenes, ¿cuál es su número atómico del oxígeno? Jóvenes, por el amor de Dios, la tabla periódica, chicos, ¿es que la tienen de balde o qué? 8, profe. 8. Bien, volvemos a empezar. Tenemos el orbital 1, entonces sería 1s2. Baja, sube al orbital 2s. 2s2. Si ustedes se fijan, vuelve a subir y baja al orbital 2p. Entonces colocamos 2p. Como estos orbitales ambos están en el mismo subnivel, no se coloca la coma. Ok. A partir de eso, jóvenes, nosotros tenemos ya lo que es el orbital p. Pero si ustedes se fijan, ¿cuántos electrones comprende el orbital p? 3. El orbital p, ¿cuántos electrones contiene? 6. 6 electrones. En este caso, jóvenes, el orbital P, ¿con cuántos electrones me queda si necesito hacer la sumatoria de los 8? Si tengo 2 más 2 son 4. ¿Cuánto me hace falta para completar mi número atómico del oxígeno en la configuración electrónica? 4. 4. Entonces, P me quedaría con ¿cuántos electrones? 4. 4. Bien, recuerden que dentro del orbital S solo van a haber 2 electrones. Dentro del orbital P, jóvenes, solo puede haber presencia de 3 a 6 electrones. Bien, dentro del orbital D, va a haber presencia de 4 hasta 10 electrones y del orbital F va a estar presente de 4 hasta 14 electrones. El P nunca puede ser 7, ni 8, ni 9, porque para eso está el orbital D. Y para eso está el orbital F. Entonces, en este caso, jóvenes, va por orden. Sus niveles aquí, jóvenes, en el diagrama de Moyer, pueden ver ustedes que empieza con S, con S, con P, con S, de ahí vuelve con 4S, con P y por último 3D, porque corresponde a los 3 orbitales que tiene el orbital D. Entonces, a partir de esos jóvenes van a hacer las siguientes configuraciones electrónicas de el carbono, el del cloro y el del azufre. Así que los quiero ver trabajando y que me establezcan ahorita, jóvenes, lo que es la configuración electrónica de los elementos, de esos 3 elementos. Así que los quiero ver trabajando.
Profe, voy al baño.
¿Lograron hacerlo, chicos? Chicos, ¿lograron hacerlo? Sí, profe. Ok, vamos a hacer el del carbono, ¿bien? Me está diciendo que tengo número atómico 6. Entonces empezamos. ¿Cuál es mi orbital con el cual empiezo, jóvenes? 1s, 2, coma, baja y sube y me da el orbital 2s. 2s que comprende 2 electrones, sube y baja el orbital 2p. Ok, 2p. Ahora bien, como el orbital, jóvenes, dentro de la suma tenemos 2 más 2 son 4. ¿Cuántos electrones está trabajando el orbital p para completar los 6 electrones de su número atómico del carbono? 2. 2. 2 electrones. Muy bien, chicos. Bien. Vamos con el cloro. Bien, el cloro es un poquito más largo, en el cual tenemos y empezamos con 1s2, ¿sí? Coma, baja, sube al orbital 2s2, baja y sube al orbital 2p6. Bien, este sí vamos a tener 6 electrones. Entonces, coma, si ustedes se fijan, tenemos 2 más 2, 4. Más 6, 10. Entonces, ¿cuántos electrones nos hacen falta? 7 electrones. Entonces, volvemos, bajamos y cae al orbital 3s. ¿Bien? Entonces, colocamos 3s2. Llevamos 12, ¿verdad, jóvenes? 12. Baja, si ustedes se fijan, baja la flechita, sube y cae en el orbital, ¿cuánto? 4s. Entonces, coma, 4s a la 2, coma, sube y cae en el orbital 3p. Ahora les pregunto, ¿cuántos jóvenes electrones me hace falta para completar el número atómico del cloro? 2 más 2, 4, más 6, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Cuántos me faltan? 3. ¿Bien? 3. Muy bien. Esta es la configuración electrónica del cloro. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ok. A partir de esos jóvenes tenemos el azufre. El azufre es 1s2, 2s2, baja, sube y cae en el orbital 2p. 6, baja al orbital 3s2, baja la flechita y sube al orbital 4s. Sería 4s a la 2. En este caso, ¿cuántos electrones tenemos? 2, 4, 10, 12, 14. ¿Cuántos electrones me hacen falta, jóvenes? 2. 2 electrones. Entonces, si ustedes se fijan, está en el orbital 4, S sube y cae en el orbital 3p. Y el orbital P3 solo me está prestando 2 electrones. Y esta es la configuración electrónica de los elementos. ¿Preguntas, chicos? Ok, entonces No. chicos, les queda de tarea la página del Aplico y esa me la subirían hoy. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ok, entonces hasta aquí nos dejamos por el día de hoy en la clase de naturales. Nos vemos.